Esta semana, tras la aparición pública de Jungkook y Taehyung en el aeropuerto, las Taekookers o Taekukas, como muchas personas en redes las llaman, no perdieron el tiempo en sacar sus propias conclusiones forzadas y comparar esta salida con momentos anteriores de Jungkook y Jimin. Según ellas, Jungkook lucía feliz con Taehyung, y esa felicidad era diferente a la que supuestamente demuestra cuando está con Jimin. En su narrativa distorsionada, aseguraron que Jungkook se muestra incómodo con Jimin, que lo evita, se aleja y que hasta lo aburre o le desespera su presencia. Claramente, esto no solo es una exageración, sino una falsedad absoluta sin ningún tipo de respaldo real más allá de la imaginación de quienes lo afirman. Por eso, a continuación se mencionan momentos concretos, grabados, públicos y disponibles para quien quiera ver, donde Jungkook demuestra una actitud completamente distinta a lo que esas personas dicen. Momentos que no necesitan explicaciones forzadas, porque los hechos hablan solos. Y sobre todo que muestran cómo, lejos de alejarse de Jimin, Jungkook suele acercarse por voluntad propia, seguirlo e incluso priorizar su compañía, algo que desmonta por completo la narrativa que las Taekukas están intentando vender. Entonces, ¿cómo es posible que haya personas que digan que Jungkook evita a Jimin cuando lo que muestran los videos es exactamente lo contrario? No se trata de ver lo que uno quiere ver, se trata de ver lo que está ahí, grabado. La diferencia es que algunas personas no aceptan lo evidente porque va en contra de lo que quieren creer. Por eso inventan excusas, distorsionan momentos o directamente mienten. Pero hay una cosa clara, Jungkook no se corre de Jimin, no lo evita, no le huye. Lo sigue, siempre lo ha seguido, y no porque alguien se lo pida. Lo hace porque quiere. Hablemos de lo que ocurrió esta semana, y es que, como ya muchos saben, Jungkook y Taehyung fueron vistos juntos en el aeropuerto. Este suceso, que en principio podría haber sido motivo de alegría para las personas que apoyan el Taekook, terminó convirtiéndose en todo lo contrario. Un momento de incomodidad y decepción que muchas de estas personas intentaron maquillar y justificar desesperadamente, ya que los hechos no se desarrollaron como ellos esperaban o deseaban. Cuando los acontecimientos no les favorecen,
su reacción inmediata no es la aceptación ni la objetividad, sino que recurren a mecanismos como la edición de videos, la difusión de información falsa y el sacado de contexto con tal de sostener su narrativa. Esto ha quedado más que evidente en esta ocasión. El momento en el aeropuerto dejó en claro una vez más lo que muchos ya sabían, pero que algunos se niegan a aceptar: la cercanía, la conexión genuina y la complicidad que existe entre Jimin y Jungkook no se puede fabricar ni fingir. A pesar de todas las críticas que constantemente lanzan contra el G-Cook, incluso el último momento de ellos juntos en un aeropuerto fue una muestra clara de su vínculo. En ese evento, se vio como Jimin, con paciencia y atención, esperó a que Jungkook bajara de la camioneta. No se adelantó, no lo dejó atrás. Cuando Jungkook finalmente bajó, ambos se dieron la mano de manera natural y caminaron juntos, muy cerca el uno del otro, como suele ser habitual cada vez que comparten espacio. Esta cercanía física y emocional ha sido evidente en múltiples ocasiones a lo largo de los años. Sin embargo, lo que ocurrió esta semana con Taehyung y Jungkook fue completamente diferente. En lugar de repetirse un momento similar al de Jikook, lo que se vio fue a Jungkook bajando de su camioneta y caminando directamente hacia adelante, sin mirar hacia atrás, sin esperar a Taehyung, sin ofrecer su mano ni mostrar la más mínima intención de coordinar su entrada con él. Fue un acto que habló por sí solo y que claramente no cumplió con las expectativas de quienes apoyan el Taekook. ¿Y cuál fue su respuesta ante ese hecho? Lejos de reconocer la evidente falta de interacción entre ellos, comenzaron a lanzar excusas que rozan lo absurdo, intentando justificar lo que no tiene justificación. Alegaron, por ejemplo, que Jungkook tenía prisa porque necesitaba ir al baño y que por eso no esperó a Taehyung, ni lo miró ni le dio la mano. Sí, como lo leen. Esa fue su justificación. Este tipo de argumentos no solo resultan ridículos, sino que los convierten constantemente en objeto de burla en redes sociales, pues en su afán por mantener viva una narrativa, caen en contradicciones y afirmaciones sin sustento alguno. Lo más curioso de todo es que incluso dentro de su propio fandom no hay consenso ni coherencia. Mientras una parte afirma que Jungkook y Taehyung estuvieron todo el tiempo tomados de la mano en el aeropuerto, otra parte del mismo fandom asegura que en realidad se tomaron de la mano de forma discreta frente a las cámaras, como si eso fuera posible sin que haya evidencia concreta y clara. Lo cierto es que eso nunca ocurrió. No hay imágenes ni videos que lo prueben. Todo se basa en suposiciones, en ilusiones, en deseos personales que distorsionan la realidad para adaptarla a lo que ellos quieren ver. Es increíble cómo, una y otra vez, estas personas caen en contradicciones internas, afirmando cosas que ni siquiera entre ellos pueden sostener. No se conforman con especular, afirman con seguridad como si hubieran estado presentes en esos momentos, como si conocieran la verdad absoluta. Cuando en realidad están repitiendo teorías creadas a partir de ilusiones. Mientras tanto, los momentos entre Jungkook y Jimin continúan siendo genuinos, reales, espontáneos, y por eso mismo tan difíciles de aceptar para quienes prefieren vivir en un mundo de suposiciones antes que aceptar lo que tienen frente a sus ojos.